¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? La cultura, sin duda, es algo que nos permite unirnos como sociedad y mostrar que todos y todas podemos hacer diferentes actividades. No iguales, porque no somos iguales, pero sí todos podemos hacer lo que uno quiera. ¿O no, Carolina Carrasco? Absolutamente. Carolina Carrasco, actriz y directora de la compañía Bendito Teatro. ¿Cómo estamos? Nosotros muy contentos de tenerte acá y de poder conversar de teatro, de inclusión y también de autodescubrimiento, porque yo viendo entrevistas que te habían hecho hace un tiempo atrás, encontré una de cooperativa, donde tú contabas que esta iniciativa del Instituto de Teatro nace a partir de un proyecto escolar de unos padres, Sí, que poco a poco fue evolucionando, ¿no? Si nos puedes contar un poquito. sí, todo esto parte hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, con una corporación que se llamaba Corporación Alta Vida, que era de padres y madres de jóvenes con síndrome de Down del Colegio Altamira, uno de los primeros colegios integrados que hubo en Santiago. Y ellos, estos papás de esta corporación, postularon un proyecto de la UNESCO de inserción laboral, ¿no? De inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual. Y bueno, y se lo ganaron, pero estos papás bien osados, se les ocurrió que el teatro era una buena manera de integrar, ¿no? A los jóvenes con discapacidad en el mundo laboral, junto con otras personas, digamos, entre comillas, normales, sin discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que experimentaron y ahí invitaron a una persona a dirigir, a Fernando Gómez, que había trabajado en la obra Tomás de Malucha Pinto, que dirigió Andrés Pérez, sobre la historia de Tomás, el hijo de la Malucha, que tiene una discapacidad física, neuronal. Eh, y bueno, y por este acercamiento que tenía Fernando con las personas con discapacidad, se le invita a dirigir este proyecto. Entonces Fernando crea esta obra, esta performance, con 10 jóvenes de distintas escuelas integradas de Santiago. La mayoría eran, por supuesto, del Colegio Altamira y la mayoría eran síndrome de Down y otros jóvenes con otro tipo de discapacidades, tanto intelectuales como físicas. Y bueno, y montamos esta obra y nos invita a 3 actores profesionales. Me invita a la Francisca Izaguirre, a Francisco Osa y a mí. Y ahí montamos esta performance que se llamó Qué bueno, donde interactuábamos entre todos, digamos, generando escenas muy testimoniales y que tenían que ver mucho con lo que a ellos les pasaba en el mundo, la interrelación que tenían con nosotros, que éramos personas, entre comillas, insisto, normales, ¿cierto? Entonces se tocaban diversos temas y todos estos temas surgieron a propósito de improvisaciones, porque nosotros ensayamos durante 2 meses, todos los días, para este proyecto, para lograr este montaje. Entonces, en este proceso se fueron generando grandes cambios, importantes cambios, tanto en lo personal, a mí, como a los jóvenes, porque el teatro te entrega muchas herramientas de desarrollo personal, ¿no? Porque todo está enfocado, ¿no es cierto?, en la creación, y como es la creación, donde tú tienes que trabajar con tu cuerpo, con tu memoria, con tu biografía, con tu intelecto, con todo tu cuerpo, digamos, al servicio de la creación y de contar una historia. eh, Se fueron, los jóvenes fueron desarrollando habilidades que hasta ese momento al parecer estaban o dormidas o desconocidas incluso para ellos mismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros siempre partíamos los ensayos con un círculo donde nos tomábamos de las manos, mano izquierda recibe, mano derecha da. Y jóvenes que hasta ese momento de repente el contacto físico no era algo común o les provocaba algún cierto tipo como de resquemor o de rechazo, empezaron a ceder a esto de contactarse con los otros, y de participar en este trabajo colectivo. Y una de las cosas que también importante pasó fue que estos jóvenes se sintieron parte de algo donde estaban con sus pares, o sea, el sentido de pertenencia. Por lo tanto, empezó a operar ahí la confianza, el juego,
el pasarlo bien, a pesar de que de repente nos enfrentábamos a dificultades, no sé, de repente de un texto o de una escena o del movimiento, pero se generó esta cosa que tiene el teatro, que es lo colectivo, donde todos nos apoyamos entre todos y todo depende de todos. Entonces, se produjo también en ellos el desarrollo de esas habilidades que yo te digo, como del contacto, también de como derribar cierto tipo de costumbres, por ejemplo, tan, no sé, simples, que para ellos eran tan importantes, como por ejemplo una de las actrices, la Francisca, desde que le regalaron un reloj en esa época, hace muchos años, nunca se lo sacaba, nunca. Y como en el teatro tenemos que estar despojados de todo lo que nos pueda reconocer como nosotros mismos, en términos como de la ropa o de los aros, tenemos que estar lo más libres, despojados del que somos. Ella se logró sacar el reloj y su mamá nos decía, es increíble cómo lograron que Francisca sacara el reloj, y ella voluntariamente, en un momento, con esto no, de que tenemos que estar libres para poder trabajar con el cuerpo, que poder construir un personaje y no tener nada que nos reconozcan a nosotros, ella se lo saca. Entonces esos pequeños avances de modificar ciertas formas establecidas fue una especie como de liberación. Después, como muchas veces estos jóvenes, por la discriminación que sufren, por ejemplo, van caminando en la calle o llegan a algún lugar y todo el mundo los mira, y hay gente que los mira de manera amable, por supuesto, y otra gente que los mira como de verdad con desprecio o como con compasión. En general siempre tienen la tendencia a mirar hacia el suelo. Y esto en el teatro, ¿no es cierto? Tenemos que siempre como conectarnos con el otro, ya sea con el cuerpo, ya sea... Y empezaron a levantar la mirada, empezaron a tener una actitud más abierta corporalmente, ¿no? El pecho abierto, la mirada al frente. Entonces se produjeron unos cambios que los papás dijeron, wow, ¿qué es lo que hizo el teatro? O este trabajo cotidiano del cuerpo, la voz, la energía. Y después que nosotros estrenamos en el Teatro Oriente esta obra, los papás nos pidieron si podíamos seguir como un taller de teatro. Entonces empezamos a desarrollar, bueno, aceptamos, ¿no es cierto?, Fernando en la dirección, y me pide a mí que sea la asistente de dirección. Luego pasan los años de este taller y Fernando deja la dirección, yo tomo la dirección de este taller, y era en ese momento un taller, ¿no?, a puerta cerrada, donde seguíamos desarrollando esta metodología de trabajar a través del cuerpo, trabajar con las particularidades de cada actor y actriz, porque cada uno de ellos tenía una forma muy especial de relacionarse y de expresarse, ya sea con un tipo de lenguaje en particular, su imaginario era muy particular, su corporalidad era muy particular. Entonces, con las herramientas del teatro se empezó a crear un lenguaje diferente y muy atractivo teatralmente. Y ellos empezaron a desarrollar muchas habilidades de lenguaje, de autoconocimiento del cuerpo, autoconocimiento de sus emociones. Y con ese material empezamos a construir obras de teatro, porque yo digo, bueno, damos este taller, pero esto está tan increíble que hay que visibilizarlo. Hay que mostrarlo a las demás personas como una manera de mostrar el trabajo artístico, sí, porque están pasando cosas muy interesantes a nivel artístico de creación, pero también era una manera de mostrarle al mundo que estas personas, que siempre son como, en particular las personas con síndrome de Down, son como hoy los niños, los angelitos de Dios, ellos son tan tiernos, tan buenos, como no, como esta discriminación en términos de que ellos no son adultos, siendo que todos tenían 18, 17, 20, incluso más grandes. Siempre esta mirada como de niños, ¿no? Como que no están muy conectados con el mundo, que no saben, que hay que ellos dejarlo. Mostrar a través del teatro sus necesidades, sus ideas, sus sueños, sus frustraciones. Entonces yo trabajo con el material que ellos van poniendo en el teatro, en las improvisaciones. Entonces así surge la formación de Bendito Teatro, como un proyecto donde anualmente se crea una obra
que es de creación colectiva, donde cada actor y actriz pone toda su energía creativa desde el cuerpo, desde el pensamiento, desde la imaginación, desde su voz, desde su manera de decir las cosas. Y ahí, por Y ejemplo, así hasta y así hasta el día de hoy es Bendito Teatro. exacto. Ahí, por ejemplo, estamos viendo imágenes de los ensayos, contarle a la gente que este es un proceso sumamente riguroso, donde son varias horas al día entre la semana. Ajá. Pero ¿cómo fue en el caso tuyo la aproximación a personas con discapacidad? Porque siempre uno ve como el cambio en el comedias, en el beneficiario, pero también está el otro lado, porque me imagino que desde el arte tampoco hay mucha aproximación a la inclusión, ¿no? Mira, yo creo que hoy día un poco más porque hay muchas fundaciones donde el arte y el teatro está presente en el desarrollo de los jóvenes. Entonces, yo diría que hoy día hay más acercamiento al arte de personas con capacidades especiales. Eh, entonces, en mi caso, para mí fue como algo muy nuevo y novedoso trabajar con personas, en particular la mayoría con síndrome de Down, pero fue una experiencia, bueno, primero de no saber mucho cómo interactuar, ¿no? Porque eso pasa muchas veces cuando tú no tienes mucha relación con personas con discapacidad que uno no sabe cómo relacionarse, cómo decirles, si tratarlos así o asá. Pero el teatro, la gracia que tiene es que se juega mucho. Entonces hay una cosa como muy lúdica y muy suelta, donde las relaciones también son de un lugar muy del juego, muy del desapego también. Entonces también hay un ejercicio que hace uno de como dejar los prejuicios o dejar el temor o dejar la misma precariedad de uno al no poder saber cómo relacionarse, dejarlo un poco al lado y entregarse y vivir la experiencia de cómo me relaciono, qué es lo que sucede en ese primer acercamiento, en cómo yo me abro a ese nuevo lenguaje, a esas nuevas formas de relacionarse sobre todo. Entonces yo creo que es una de las cosas importantes que creo que no solo acercarse al arte de personas con capacidades especiales, sino también cómo uno tiene que tener la capacidad para abrirse a ese nuevo lenguaje, abrirse a esas nuevas maneras y nuevas formas que yo creo que en el cotidiano también tienen que operar. Yo, por ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo que yo estudié en la Universidad de Chile, estudié teatro, actuación, y tuve grandes maestros y aprendí mucho, pero creo que hay una parte de mi formación como actriz que es el trabajo con Bendito Teatro, con los actores síndrome de Down. Porque tienen, bueno, a ver, hacer como un paréntesis, en Bendito Teatro es una compañía de teatro, por lo tanto yo hago audiciones. Entonces, no es que cualquier joven síndrome de Down entre a Bendito Teatro. Tiene que tener las ganas de hacer teatro, las ganas de aprender actuación, las ganas de pararse arriba de un escenario o la intuición de querer hacer este tipo de oficio, de este tipo de trabajo, como en cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente yo me he encontrado con personas que tienen unas ganas, una fuerza, y además que ellos como tienen una manera muy intensa y muy generosa de vivir la vida, en la creación se necesita mucho de eso, de la generosidad, de la libertad y un poco de la sinvergüenza para poder contar las historias, para poder construir personajes, para poder entregar toda tu energía libremente arriba del escenario. Y ellos tienen todo eso, y si a eso le entregan las herramientas creativas necesarias para hacer un camino en la dramaturgia o en la construcción de texto, es magnífico. Entonces yo he aprendido muchísimo, muchísimo con el trabajo de ellos. Es un ejercicio muy de retroalimentación mutua. Y eso está bueno, ¿no? Porque en el fondo Sí. todo el mundo necesita tener un puente o algo que te conduzca, y finalmente pasa con personas con síndrome de Down, con autismo, con todo el mundo. Todos necesitamos tener un guía. Pero tú, Karina, ¿por qué crees que
en la industria del entretenimiento hay tanta carencia de personajes con discapacidad? Por ejemplo, yo nunca he visto en teleserie a alguien con discapacidad visual, por ejemplo, y somos más de 180.000 la gente que no puede ver en Chile. ¿Por qué crees tú Y seguro que entre esos 180.000 hay grandes actores y actrices. eh, No lo dudo. ¿por qué crees tú que no estamos? Por ejemplo, hace pocos días Mira, vimos la Teletón y no vimos ningún periodista con discapacidad dando algún cómputo. ¿Qué crees que nos falta como sociedad? mira, yo creo que vivimos en una sociedad. Yo creo que en otros países, no sé, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que la gente es muy... Vivimos en una sociedad tan exitista, tan como con ciertos parámetros un poco de fantasía de lo que es el ser humano o de lo que podemos llegar a ser, etcétera, 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 donde no está permitido o donde no se le da espacio a la diferencia. Hay una especie como de comodidad y de poco atreverse. Hay poca valentía y poca... Estoy diciendo puras cosas malas, es terrible, pero es que es verdad. Pero mucha ignorancia. Porque, o sea, un mundo diverso es un mundo lleno de riquezas y lleno de nuevas formas que a nosotros, a todo el mundo, sería un aporte en la construcción de la humanidad, de esa humanidad que hoy día vemos tan, tan perdida, de esa insensibilidad que hoy día está inundando el mundo, donde estamos, no sé, vemos las noticias como una guerra donde están matando a muchísima gente, donde gente lo está pasando muy mal en diversos países, en nuestro propio país, y seguimos adelante y seguimos construyendo como la existencia y seguimos hablando de que tenemos que ser mejores seres humanos, la humanidad, pero en el fondo, en el cotidiano, donde justamente la humanidad se construye en la comunicación y en la visibilidad de nuestras naturaleza que son diversas, que no es de una manera la vida, no es de la manera que te muestra la televisión. Entonces yo siento que hay poco interés. Yo siento que es un espacio donde se requiere de mucho trabajo porque tienes que habilitar, tienes que aprender a relacionarte, tienes que tener la disposición, tienes que tener las herramientas para poder construir esos espacios para darle hábitat a personas con una discapacidad o con capacidades especiales. Entonces yo creo que no está la voluntad para hacerlo. ¿Te fijas? O sea, ya lo vemos en las construcciones de que no hay rampas para todas las personas que andan en silla de ruedas, como si fueran pocas las personas que andan en silla de ruedas, o las personas que tienen poca movilidad, por ejemplo. Entonces son cuestiones que tú decís, deberíamos pensarlas desde el Estado, desde lo que tú dices. Yo conocí una compañía maravillosa que se llama Con Cuerpos, es una de Bogotá, en Colombia. Es una compañía de danza contemporánea integrada por personas no videntes, por personas con discapacidad física, en silla de ruedas. Y hay un joven que es sordo y que él es panelista de un programa de televisión. Y es genial, porque él es panelista. Entonces él opina todo en lenguaje de señas, y es genial. Y es súper conocido. Te voy a enviar su Instagram por el Instagram, te voy a enviar porque es extraordinario. Y él es como una figura súper popular y reconocida en Colombia. Mira, está Entonces bueno. uno dice, chuta, ¿pero cómo? O sea, te vas a ver en el mundo, hay una modelo súper famosa que es síndrome de Down. O sea, y te puedo decir más, en Inglaterra, bueno, que Europa, claro, estamos hablando de otra cosa, pero que es una contradicción también, porque así como abortan síndrome de Down, hay una compañía de drag queen síndrome de Down. Y tú te mueres porque ellos con pelucas extraordinarias, con un maquillaje fantástico, y hacen sus shows en bares, en distintos espacios en Londres,
Y eso es nosotros que nos movemos como en este medio, sabemos de la existencia, pero nunca yo he visto en la televisión acá que se hable, aparte de las cosas que se hacen en Chile con jóvenes con síndrome de Down, pero no, nunca se ha hablado, como por ejemplo, nunca se ha hecho un reportaje a esta compañía, por ejemplo, que sería súper interesante, porque además ahí rompes todo, o sea, estamos hablando de disidencia, estamos hablando de algo súper contestatario, de, Es de romper el una molde, mirada. digamos. ¿Cómo? Es salir del molde. Yo creo que ese es el tema con la discapacidad, que estamos demasiado normados, porque a mí, yo tengo pareja, tengo hijos, y a mí la gente todavía piensa que mi señora es mi hermana, ¿cachai? Vamos de la mano y la gente dice, oye, qué lindo los hermanitos. Yo creo que estamos demasiado infantilizados las personas con discapacidad, y este tipo de instancias vienen a demostrar que en el fondo todo el mundo puede hacer de todo, ¿no? Es que, José Ignacio, eso lo que tú estás diciendo es una cuestión impresionante. O sea, como que si las personas con discapacidad no fueran humanos, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Como que eso es como que si no, yo siempre les digo a mis actores, les digo, ustedes tienen que hablar de todo lo que ustedes consideren que es necesario hablar. Entonces, hablamos de sexo, hablamos de que si que quieren ser papá o mamá, que se quieren casar, de la discriminación, de lo que sufren ellos con su familia. ¿Me entendís? Porque obviamente Mm. ¿cómo no te vaya a enamorar? ¿Cómo no hay? Yo siempre les digo, "Ay, pero obvio que si ustedes que, porque los papás de repente hay papás que me dicen, no, es que, no sé, de una actriz de 28 años, no, es que no sé, no sé cuantito, no voy a dar nombre, no, ella no se enamora. Y yo sí, y yo la veo en mis ensayos que pololea con uno, con otro, Ujú. porque son súper enamoradizos. Sí, Entonces le digo, ¿cómo no se enamora? No, no, es que ella no se enamora. Y yo le digo, pero claro que se enamora. claro que Y sí. seguramente va a querer hacer el amor con su pololo. Exactamente. Tiene 28 años, ¿cachai? La Como, flor de la vida, exactamente. ¿Quién no va a o querer sea, vivir? imagínate. Entonces, eso que tú dices, infantilizar, y eso no se habla y no se visibiliza. No. Porque Oye, todo es, oh, qué lindo lo que hacen, qué tierno, miren, está pintando, miren, actúa, nada. Pero no, nunca ha existido hablar de justamente visibilizar como personas que les pasan muchas cosas al igual que uno. exactamente. Y ustedes Que es por al revés perdón, para terminar, de visibilizar también nuestras propias discapacidades. exacto. Y ustedes por estos días van a estar visibilizando y mostrando en escena, tienen una obra de teatro por estos días dando vueltas por Sí, en nuestra 10ª obra de teatro de creación colectiva, que se llama Mi pasado trágico de animal doméstico, la vamos a presentar, estrenamos este 14 de noviembre a las 20 horas en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, en Irarrázaval. Esto es el aula magna del Liceo Experimental Manuel de Salas. Y vamos a tener funciones el 14, el 15 y el 16 de noviembre a las 20 horas. Y las entradas están por Portal Ticket. Ahí pueden adquirir las entradas. Sí, están a buen precio, preventa y todo, así que hay que puro Sí, apoyar, y yo me ofrezco más adelante, sí, cuando tengan unos próximos años, yo voy ahí a presentar un día ahí cuando inauguren, porque creo que uno tiene que demostrar finalmente, no sé si tú compartes, que cuando uno muestra, los miedos se desvanecen, ¿o no? absolutamente, absolutamente. Hay que visibilizar, hay que atreverse, porque además nuestra sociedad necesita aquello. Exactamente. Nosotros necesitamos, o sea, hoy día, bueno, con la ley de inclusión y todo eso, muchos de los actores y actrices síndrome de Down están trabajando en empresas, en clínicas, porque también es importante el impacto que produce también esas nuevas maneras, esas nuevas formas desconocidas para uno. También uno que tiene que atreverse a aprender otro tipo de lenguajes, Mm. otra manera de relacionarnos. No todo es desde la intelectualidad, no todo es desde el conocimiento. ¿Te fijas? También hay un aprendizaje a través del cuerpo, Sí, de cómo, me gustó ese concepto, nuevas maneras. Está bonita
esa idea. Yo creo que finalmente eso nos falta y también nos falta que la gente se suscriba al canal ahí. Ahí nuestro amigo Herman está mostrando la campanita porque a todos en su día les falta un poquito de Pepe. Carolina, te quería dar las gracias por estos minutos y danos tus redes sociales para que la gente lo siga. Nuestra red social Instagram, bendito_teatro. Ese es de la compañía. El mío es carolina.carlotacarrasco. Y ahí pueden estar mirando, copuchando las cosas que hacemos, quiénes son parte del elenco, el afiche de la obra si lo quieren compartir, los horarios, todas esas cosas. Claro que sí. Entonces ya lo saben, recuerden que pinchando la campanita nos ayudan a que este proyecto siga en marcha. Que ojo, somos el único en Chile. No hay otro proyecto Wow. de un periodista con discapacidad visual. Y eso en vez de ponerme contento, me pone triste. Pero bueno, a todos les falta un poquito de Pepe, así que nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Carolina. Gracias, José Ignacio, que estén muy bien y mucho éxito.